Continuamos en Noticiero 9 al mediodía, retomamos esta información del plano internacional, la más importante de las últimas horas y sin duda tiene que ver con estas polémicas elecciones vividas en Venezuela y los resultados más aún polémicos. Efectivamente, fraude electoral o el respeto de una voluntad popular. Son 9 los estados latinoamericanos que en este momento están pidiendo una revisión de las elecciones. Lo saludamos al colega analista político Luis Rosales. Muy buenos días, muchísimas gracias por este contacto. Al contrario, un gran gusto estar con ustedes y a través de ustedes con todos los chaqueños y correntinos, como siempre lo digo. Resultados, Luis, que sorprenden de alguna manera cuando se evidencia esta incredulidad generalizada internacionalmente con países que antes incluso amigos de Venezuela hoy descreen de estos resultados. Bueno, si uno es amigo de Venezuela, lo que debe pretender hacer es lo que están haciendo muchos países. Se han sumado, y esa es la novedad, países que ideológicamente antes estaban más cerca del gobierno de Maduro, del régimen chavista en Venezuela. Los gobiernos de centro izquierda de América Latina han manifestado también su duda, su inquietud, pero claramente algo mal salió en Venezuela, es decir, que tal vez había demasiada inocencia, éramos ciertamente naïfs, eran ciertamente naïfs aquellos que podían pensar que Maduro, frente a un resultado electoral adverso, iba a entregar el poder así nomás. No pasa nunca, los pobres cubanos viven hace 60 años bajo un régimen similar al de Maduro y no entregan el poder. Ya ni siquiera ahí se simula que hay elecciones libres. Hay un sistema de partido único y se arma toda una historia. La revolución cubana oprime a los cubanos desde hace 60 años sin siquiera simularlo, lo mismo en Corea del Norte. Pero en general las dictaduras de izquierda no ceden el poder, salvo que algo muy excepcional acontezca, la implosión de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, pero a los pobres húngaros, polacos, rumanos, checos, albaneses, yugoslavos en general, hasta que no implotó el Kremlin y la Unión Soviética, no pudieron gozar de democracia, de que se tuviera en cuenta la voluntad popular. En Corea del Norte, en Siria, en la propia Cuba, en Nicaragua, en general las dictaduras de izquierda no ceden. Esa es una gran diferencia con las dictaduras de derecha, las dictaduras militares, las tradicionales dictaduras de América Latina, que por presión internacional y por presión interna muchas veces abrían el juego y tenían que ceder y armaban una salida más o menos democrática. Las dictaduras de izquierda no lo hacen. Y en el caso de Venezuela, claramente el chavismo con Chávez era democrático. Nunca fueron republicanos, nunca respetaron la división de poderes, las garantías mínimas que tiene una república como la entendemos en el mundo occidental. Pero sí eran democráticos en el sentido que lo votaba a Chávez la gente y alcanzaba mayorías. Y una vez que perdió, aceptó un resultado adverso. Pero a partir de que comenzó a gestarse una oposición que lo podía realmente superar, sí, y con la llegada de Maduro, nunca se aceptó un resultado adverso. En el 2015, que fue la última elección más o menos libre de Venezuela, donde se reconoció el resultado electoral contrario a Maduro en una elección legislativa que conformó una asamblea legislativa, es decir, un Congreso Nacional totalmente contrario a Maduro, Maduro al poco tiempo constituyó un nuevo Congreso paralelo con todos adictos al régimen. Es decir, Maduro nunca aceptó la voluntad popular, era raro que esta vez lo fuera a hacer. Ahora, Luis, ¿qué puede pasar en las próximas horas, en los próximos días? Digo, ¿se puede llegar a revertir, como en nuestro país, por ejemplo, en una suerte de escrutinio definitivo? ¿La presión de otros países puede que, no sé, actúen algunos veedores o algo? ¿O este ya es un resultado que está establecido y a quien no gusta, que no guste? Bueno, si esta fuera un gobierno normal, no autoritario, frente a tanto planteo, diría, bueno, vengan a contar, abrimos el juego, y si realmente el triunfo hubiera sido legítimo,
hubiera una mayoría real a favor de Maduro, no tendrían ningún problema de abrir las urnas, de contar, de traer observadores. De hecho, no permitieron que muchos observadores fueran, solamente podían ir los observadores que eran cercanos al régimen. A nivel internacional hay poco por hacer, porque lamentablemente para los venezolanos de Venezuela y para los miles y miles que crearon expectativa ayer, los veíamos en la puerta de la embajada venezolana en Buenos Aires, hay 200, 300 mil en Argentina, hay 10 millones de venezolanos afuera, el equivalente serían, o 9, 8, entre 8 y 10 millones, el equivalente serían 15 millones de argentinos que hayan huido del país por el régimen político. Es decir, como si toda la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires estuviera fuera de la Argentina, entero, toda la población. Sí. O la suma de todo el NEA y el NOA, y agréguenle por si acaso Córdoba. Esos son más o menos 15 millones de personas. Es decir, todo eso afuera del país. Bueno, mala noticia para todos ellos, la presión internacional ya se creció mucho tiempo sobre Maduro y no dio el brazo al torcer. Lo único obligatorio a nivel internacional en el mundo es, o sería, que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dé una orden, dé una resolución, emite una resolución que es de cumplimiento obligatorio. Pero las Naciones Unidas fue diseñada después de la Segunda Guerra Mundial para que esto suceda, una resolución del Consejo de Seguridad, tiene que haber tiene que estar el consentimiento de los 5 países que tienen poder de veto en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, que son las potencias triunfantes de la Segunda Guerra Mundial, las que ganaron la Segunda Guerra, es decir, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia y China. Si alguna de estas potencias dicen que no, esa resolución no sale. Y Maduro tiene a China y a Rusia de su favor, entonces no va a haber ninguna resolución obligatoria a nivel mundial para con el régimen de Maduro. Puede haber presiones como las que impone Estados Unidos, sanciones. Hay que ver qué hace toda la región, con la excepción seguro de Nicaragua y Cuba y probablemente Bolivia. Por lo menos Evo Morales se ha manifestado de una forma, como están divididos ahora el sector de que antes era un uniforme de Evo Morales y Arce, el presidente, tiene otra posición. Tal vez en este tema también el gobierno boliviano actual, que no es Evo Morales, tenga otra posición, otra postura. Pero bueno, tal vez pueda haber presión por ahí. Sí. La alternativa sangrienta de oposición interna, los venezolanos ya la vivieron en el año 18, 19, después de la fallida y mentirosa reelección de Maduro, y les costó infinidad de muertos, heridos, detenidos, torturados en las cárceles de Maduro cuando salieron los venezolanos a la calle a protestar, y muchos de esos y muchos más a partir de eso terminaron exiliándose fuera de Venezuela. ¿Y cuál es la solución entonces, Luis? ¿La resignación por parte de los propios venezolanos o recurrir a las Fuerzas Armadas tal como lo pidió el presidente Javier Milei en las redes sociales, que no avalen el fraude electoral? Bueno, ojalá eso suceda, pero las Fuerzas Armadas venezolanas son cómplices. Maduro tiene más generales el ejército, las Fuerzas Armadas venezolanas, que las Fuerzas Armadas, no sé, de Estados Unidos, con 10 veces, 100 veces más soldados y hombres y poder militar. ¿Por qué? Porque ha nombrado un montón de generales, les paga muy bien, los tiene llenos de privilegios, comparten el botín del gobierno venezolano, porque es casi un botín, y de esta forma los tiene de su lado. Y además, como buen régimen, como buena dictadura popular, democrática, como se autollaman estas dictaduras, ha generado una alternativa a las Fuerzas Armadas por si acaso las Fuerzas Armadas se les rebelaran, que son las milicias chavistas. Son entre 3 y 5 millones de personas que están armadas, que ayer las veíamos merodear los centros de votación en camionetas sin identificación, en motos sin identificación y muy armados. Y esa es una Fuerza Armada muy, muy potente, que es totalmente adicta al régimen. Entonces, Maduro tiene Fuerzas Armadas y además milicianos, las milicias chavistas, que son absolutamente adictas y muy peligrosas. Así que la fuerza militar
el poder de las armas está del lado del chavismo. Para que hubiera una guerra civil o algo así tendría que haber dos bandos armados y no los hay. Claro. Bueno, hasta el momento 25 años entonces de el chavismo y de Maduro en el poder, y ahora con este nuevo periodo ya serían 31. Y sí, bueno, los Castro, ¿cuánto tienen? Los Castros y su sucesor, ¿cuánto tienen en Cuba? Y de la voluntad popular de los cubanos, el voto de los cubanos. En Venezuela, ya claramente, ese tercio de venezolanos que no vive en Venezuela ya votó. No los dejaron votar ayer con la papeleta, pero ya votaron con los pies. Es decir, toda esa gente ya se fue. Sumale el 60 o 70 que dicen haber sacado, ponerle el 50, el 50 que hubieran sacado 50, 50 y algo, como dice el gobierno. Suponte que fueran el 40 y pico, casi 50. Sí. La mitad de los venezolanos que viven en Venezuela y un tercio entero, ahí ya tenés casi 2/3 de la población que no están de acuerdo con Maduro. Y a Maduro eso poco le importa. Luis Rosales, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir estos conocimientos con nosotros, y veremos qué puede pasar en las próximas horas. Los ojos del mundo, sin duda, mirando en este momento a Venezuela y pensando también en la paz tan necesaria para aquel pueblo. Yo le quiero, mandar un saludo a todos los chaqueños, pero sí, quiero compartir, hablando de los ojos, sí, estoy en Nueva York, los ojos de Estados Unidos también están acá, y quiero compartir, porque siempre salgo desde otro lugar y ahora me vine acá. Ese es la vista que hay acá desde la Trump Tower, ese sí, es el Central Park. Quería compartir eso con los chaqueños. Bien, muchas gracias. Muchas Hacemos gracias. un poquito de turismo. Sí, estamos también presentes ahí entonces. Sí, ya lo sé, siempre están presentes acá, a través mío, y en mi corazón están siempre los chaqueños. Muchísimas gracias, igualmente. Luis Rosales, analista político, analista internacional, dando cuenta de esta situación que se está viviendo en Venezuela, horas críticas después de lo que ha sido la jornada electoral de ayer.